Cordial saludo, mi nombre es Néstor, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. En el momento estoy mirando software avanzado de la ingeniería y en el día de hoy vamos a mostrar la práctica número 1, que se llama Fundamentos del lenguaje de programación y tratamiento matemático. Fundamentos de instalación de software de modelamiento matemático, variables, formato de números, operaciones matemáticas básicas, funciones, instrucciones de entrada, información, condiciones de if y else. Para esta práctica nos pide que realicemos la instalación de MATLAB o Scilab y realizar las siguientes operaciones aritméticas de números enteros. En mi caso, yo instalé la aplicación de MATLAB. Me parece una aplicación funcional y como sencilla de trabajar. Entonces, el primer ejercicio nos solicita que asigne una variable al valor del año de nacimiento y a otra el valor del año actual y realice el cálculo de la edad de la persona. Entonces, para esto creamos la variable fecha y la colocamos como una entrada, y luego le solicitamos al usuario que ingrese el año de nacimiento y posteriormente creamos otra variable que se llama AC, que es la fecha actual, y posteriormente creamos otra variable para hacer la operación donde restamos el año actual menos el año de nacimiento. Luego creamos otra variable donde nos va a dar la respuesta y la colocamos con esta notación que se llama fprint para que nos imprima la edad de la variable k, que es este resultado de acá. Posteriormente hacemos un salto y guardamos la respuesta y finalizamos el proyecto. Ahora veamos el ejercicio. Arrancamos. Ingresamos el año, en este caso voy a colocar 1985, un ejemplo, y menos la edad, y ahí nos bota automáticamente el valor. La edad es de 34 años y ese sería el primer ejercicio solicitado. Posteriormente nos pide que realicemos otro sobre manejo de números reales. Dice: asigne una variable al valor del radio de una circunferencia y calcule el área de dicho círculo. Para esto creamos una variable que se llama rad como entrada para que nos permita ingresar, le solicite al usuario ingresar el radio que desea calcular, y posteriormente creamos una variable que va a hacer la operación donde pi, aplicamos la fórmula de pi por el radio elevado al cuadrado. Luego, siguiendo la misma procedimiento del ejercicio anterior, creamos una variable rs que nos imprima la respuesta, donde nos demuestra al usuario cuál es el área de la circunferencia que él seleccionó, y le colocamos una coma y le colocamos la variable a. ¿Para qué? Para que lo que imprima sea el resultado de esta operación. Posteriormente hacemos un salto y guardamos el resultado. En el anterior, la diferencia, en el anterior le colocamos fin y en este no, ¿sí? Pero entonces no tiene mucha diferencia, es como para mantenerlo más ordenado, más que todo, como llevar un orden de inicio y final en estas operaciones, claro. Entonces dice, aquí miramos radio, la entrada, ingrese el radio, la variable, la operación y el dato que solicitamos que imprima, que hace la respuesta y acelerar en la circunferencia es de la variable a, que es esto. Hacemos el salto de línea y guardamos. Entonces vamos a mirar, ingrese el radio, vamos a ir, un ejemplo, un radio de 60.
Entonces nos dice que el área de la circunferencia es 11.309, es el radio de la circunferencia. Entonces ahora en el ejercicio 3 solicitado nos solicita el manejo de vectores. Dice: seleccione un polinomio de grado 3 y asigne un valor a sus coeficientes, una variable de tipo vector, y calcule sus raíces. Elegimos esta variable, este polinomio de grado 3, y luego comenzamos a hacer el procedimiento. Esto se utiliza en algunos programas, se utiliza el slash, en otros slash y asterisco, pero en este al parecer se trabaja con el porcentaje para un comentario. Entonces aplicamos esta constante, que es clear R, salto de línea, para que nos permita visualizar el polinomio. Luego imprimimos que cuál va a ser la raíz. Entonces aquí nos pide que calculemos su raíz. Entonces primero vamos a calcular la raíz. Entonces imprimimos y decimos: la raíz del polinomio de x elevado al cubo menos 4 elevado al cuadrado menos 3x menos 10 es igual a 0. Y root es la constante para raíces, ¿sí? Entonces aplicamos esa constante. Posteriormente nos solicita que lo derivemos, ¿sí? Entonces, igual, para llevar un orden y que el usuario pueda visualizar las operaciones que se están haciendo, imprimimos que le diga al usuario la derivada del polinomio x al cubo menos 4x al cuadrado menos 3x menos 10 se haga sin x, que sería la constante para la derivada. Y posteriormente la sin x es como para manejar lo que es las derivaciones, y esta es la constante diff, que es para derivar, y esta es una constante para las funciones, ¿sí? Entonces aquí manejamos diff y él automáticamente nos va a dar la derivada. Posteriormente imprimimos otra vez cuál va a ser nuestra integral, la que nos solicita acá, intégrelo, ¿sí? Entonces igual, sin syms es como la constante para lo que son funciones en x. En x se pueden utilizar otros vectores para hallar según el valor que se quiera. Y la constante para una integral es int. Entonces digitamos int y él automáticamente nos dará la integral de x al cubo menos 4x al cuadrado menos 3x menos 10. Y luego imprimimos y hacemos otra impresión dándole gracias al usuario por participar, por utilizar nuestro programa. Entonces vamos a mirar acá. Igual aquí se usa el porcentaje como lectura de lo que se está haciendo, como para recordar el polinomio, y igual, y todo lo que explicamos en el archivo Word. Entonces vamos a correr. Entonces acá automáticamente miramos acá que nos da, primero nos da la raíz. Escogemos el vector 1, 4, 3 y 10, que son como los vectores. Posterior a esto, el programa nos transcribe los vectores que solicitamos.
y posterior a esto nos da la raíz del polinomio al cubo. Después de esto nos da la derivada del polinomio y finalmente nos da la derivada y la integral del polinomio de este ejercicio. Se está corriendo un poco rápido, pero está ejecutando el programa como se solicita. En el ejercicio 4, donde nos pide hacer el manejo de matrices, dice seleccione dos matrices de número AB de orden 4×4 y con ellas realice las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la raíz A calcule su transpuesta, multiplíquela por una constante. Entonces tenemos nuestra matriz A y nuestra matriz B. Nos solicita que sea de 4×4. Escribimos los primeros 4 campos de nuestra matriz, colocamos un punto y coma para separar el espacio del otro de la otra línea de la matriz, y hacemos eso sucesivamente hasta completar las 4 líneas de la matriz. Elegimos valores al azar, ¿sí? Luego, posterior a esto, vamos a mostrarlo directamente en el programa. Imprimimos para que nuestro usuario sepa qué operación se va a hacer. En este caso va a ser la suma. Entonces simplemente damos A más B, sumamos la matriz A con la matriz B y él nos va el resultado. Después hacemos lo mismo, pero ya esto va a ser una resta y lo restamos. Hacemos lo mismo con la multiplicación y igual nos solicita la inversa. Entonces la constante inversa es INV. Seleccionamos la inversa, colocamos la constante y seleccionamos cuál es la inversa. Entonces nos solicita en el archivo que sea la inversa de A, ¿sí? Calcule la transpuesta con la matriz A, calcule su transpuesta o su inversa. Entonces seleccionamos la A. Luego nos pide que multipliquemos que multipliquemos la transpuesta, que la multipliquemos por una constante, y ya el valor archivo acá ya se multiplica. Entonces veámoslo en acción el programa. Exacto. Entonces acá nos muestra, en este sí nos deja seleccionarnos, en el otro ¿por qué no? Aquí en este nos permite ver, tal vez sea por el salto de línea, todo el programa. Nos dice la matriz A, la matriz B, y nos hace la operación. En la primera, suma. Aquí está el resultado de la suma de tanto la matriz A como la matriz B. La matriz y luego la resta, la operación de la resta que tenemos acá, A menos B, la multiplicación de la misma y también la inversa de la matriz A, que fue la que seleccionamos. Y después de esto, la multiplicación de la constante. Este es el resultado de la constante. Y con esto finalizamos este ejercicio. Nos solicita el ejercicio número 5, el cual nos dice manejo de funciones predefinidas. Consulte 3 funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo de cada una con cada una de ellas donde se evidencie su aplicación. En la programación de varios programas se manejan funciones predefinidas, ¿sí? En este caso, cada una tiene como su constante. Entonces la primera función predefinida es la raíz cuadrada. Su constante es SQRT, square. Y posteriormente, ¿cuál es el número al cual queremos sacar la raíz? Luego, la otra función predefinida es la tangente. Su constante es tan y pi sobre 4. ¿Sí? En este caso,
acá es donde se va a colocar qué tangente es la que el valor que se le asigna, que se le quiere sacar la operación. La ventaja de MATLAB es que no necesita en algunos casos puntos y comas para realizar la simulación del comando Win. Ya cuando es por consola, ya hay que tener en cuenta los puntos y comas porque no va a permitir que el programa corra. Bueno, pero eso ya es otro tema. Como aclarando, muchos programas manejan el punto y coma, sino que la única diferencia que miro en este programa es que acá tiene su simulador en el comando web y el soporte que es de consola, que se puede de las dos maneras. Estoy acostumbrado a trabajar más que todo con C++, en el cual sí hay que tener mucho en cuenta sobre los signos de puntuación, puntos y comas, corchetes. Entonces en esta es la ventaja de que no se hace más sencilla la formulación de las preguntas. Bueno, y volviendo al tema, se imprime otra vez la función predeterminada, que es valor absoluto, y su constante es ABC y el valor que se desea. Entonces corremos el programa y aquí bajamos, miramos, la raíz cuadrada de 16 es 4, ¿sí? La tangente de pi sobre 4 es 1 y el valor absoluto de menos 5 es 5, y con eso terminamos el ejercicio número 5. Nos pide posteriormente aquí en el tercer punto dice realizar los siguientes programas. Un programa que capture una medida de capacitancia en faradios y que la exprese en un múltiplo más adecuado. Y nos da un ejemplo, el valor a ingresar 0,003 y el valor de vuelta es a 3 milifarads. Entonces acá nosotros, para que el usuario mantenga como un orden y que le permita tener la aclaración de lo que se está trabajando, entonces se imprime un valor y se le da la bienvenida al programa. Luego se crea una variable como se hizo en los primeros programas, donde se llame cap, que es como la capacitancia, y con una entrada la cual nos dice ingrese el valor de la capacitancia que desea calcular. Luego creamos otra variable que sea mili, que los mili es lo que va, digamos como la constante o la operación que digamos el resultado, ¿sí? Mili es 10 elevado al cubo. Para cuando se haga la operación acá en el siguiente paso, que es el cálculo en faradios, que es lo que vamos a hacer, es igual a la capacitancia ingresada por mili, que es una variable que creamos, y después de esto guardamos el valor y posteriormente imprimimos ese valor. Diff también sirve para imprimir valores, pero generalmente como utilizo otros programas, entiendo o comprendo más con ese printf, y donde le damos las gracias. Vamos a correr el programa. Como pueden ver, dice ingresa el valor de capacitancia que desea calcular. Deseo calcular 60. Entonces le doy enter y me va a colocar 60.000. Pero en este caso quiero colocar el ejemplo que nos da la guía, que es 0,003. Vamos a la guía para rectificar 0,003 y le doy enter, y el cual nos da 3 milifarads, ¿correcto? Entonces digamos, esto se maneja de la manera más sencilla que yo entiendo, pero si digamos quisiéramos, y en este tipo de programas sí se utilizan, cuando son operaciones se utilizan los puntos y comas, ¿sí? Como pueden ver acá, a veces no afecta, a veces sí. Si quisiéramos, solamente le dejaríamos la operación acá, pero acá lo único que estamos haciendo es ya como un orden de las cosas para que el programa sea más fluido y no haya confusión. Finalmente nos pide
Un último ejercicio que dice: un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo y determine si es factible construir y qué tipo de triángulo isósceles, equilátero o escaleno. En este programa lo que se hace es tomar en cuenta esto. Sabemos que para un triángulo equilátero todos sus lados son iguales, ¿sí? Y para un triángulo isósceles, solamente dos de sus lados son iguales, ¿sí? Dos de sus lados son iguales. Y para el escaleno, ninguno de sus lados es igual. Entonces, creamos una variable que de entrada que nos permita ingresar el valor del ángulo A, igualmente del ángulo B y C. Y aquí hacemos el comentario como para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si A es igual a B y A es igual a C, hacemos la operación para el equilátero que todos sus lados son iguales. Entonces ya colocamos acá: si el ángulo A es igual a ángulo B y ángulo A es igual a ángulo C, eso significa que es un triángulo equilátero. Entonces aquí lo que hacemos, aquí no guardamos digamos el resultado, lo imprimimos de una vez. Y si no, entonces volvemos acá, colocamos el comentario para llevar un orden y para hacer no confundirse, que esto nos ayuda a guiarnos. Es si A es igual a B, pero A es igual a C y C es igual a B, hacemos la operación para el isósceles. Entonces aquí miramos, y A es igual a B, pero A es igual a C y el ángulo C es igual a B. Entonces, ¿qué nos da esto? Que solo dos se tienen tres combinaciones: cuando A es igual a B, o cuando A es igual a C, o cuando C es igual a B. Esto a qué hace referencia: como para un triángulo isósceles, dos de sus lados tienen que ser iguales, siempre se tiene que manejar, ya sea el ángulo A, B o C, alguno de esos dos tiene que ser iguales. Y aquí formulamos las tres posibles opciones para que sea isósceles. Y si no, dicho triángulo es escaleno. Cada eje necesita su inicio y su final, igual acá. Entonces corremos el programa. Mira, vamos a hacerlo como cuando el ángulo es equilátero. Entonces el primero es 10, el segundo es 10, el tercero es 10. Entonces nos dice que es un triángulo equilátero. Pero si no fuera un equilátero, y lo vamos a hacer de una vez con el segundo, que dice que es triángulo isósceles, entonces vamos a tomar que el ángulo A y el ángulo B el ángulo A y el ángulo C son iguales para demostrarles. El ángulo A es de 10, el ángulo B es de 30 y el ángulo C es de 10. Eso nos dice que es isósceles. Eso nos quiere decir que la operación quedó bien, ¿sí? Porque está tomando el valor de A y C, que acá lo tenemos, A y C, que nos permite que si A y C son iguales va a ser un isósceles. Ahora, ¿qué pasaría si ninguno de los lados es igual? Esta es como la función que nosotros, el comando que le damos para que se cumpla esto. Si no se cumple esto, automáticamente nos va a imprimir que el triángulo es escaleno. Vamos a mirar. Si el ángulo A es de 10 y el ángulo B es de 20 y el ángulo C es de 30, es un escaleno. Entonces quiere decir que el programa nos ha quedado bien. Y eso es todo el ejercicio que en la práctica número 1 que nos solicitaba en la guía. Y finalmente nos dije que crear un video en la cuenta de YouTube donde se evidencia que tiene instalado MATLAB y explique el entorno de trabajo. Ya evidenciamos que tenemos instalado MATLAB
y el entorno de trabajo tanto en MATLAB como en Word.